espectaculares menús. Consulte por disponibilidad y reserve su mesa favorita para el 31 de diciembre en su cena de fin de año. Estamos ubicados en la Federico Páez 14200 Iguan Huiltagua, detrás de la iglesia de Fátima. Reservaciones al 33 31 486 o al 098 18 53 652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas con fibra óptica Go. Es de 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT, siempre contigo. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 400 3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. La Navifest de Jack llegó. Esta Navidad elige potencia y confianza con los camiones y camionetas Jack. Premiamos tu compra con Smart TVs, motos y muchos beneficios más. Visita nuestros concesionarios y distribuidores autorizados a nivel nacional con el respaldo de Grupo Roldán. Aplica condiciones y restricciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Sonrisas, regalos y Exa Navidad. Ya solo faltan 5 días. Don't forget, Santa's watching. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad tan golpeada en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el economista Abelardo Pachano y el economista Ramiro Crespo. Les invitamos a hacer un análisis desde su amplia experiencia del momento económico, que no nos podemos sustraer de lo político también. Ayer se aprobó el proyecto urgente en materia económica, el primero que remite el presidente Daniel Noboa, y ya hablaremos más adelante también. Se ha anunciado el segundo proyecto en las próximas horas que tendría el carácter de energético. Ya habrá explicación sobre su contenido, pero quiero recoger, antes de formularle la primera pregunta, lo que recogen hoy Diario El Universo y Diario Expreso. Diario El Universo recoge las declaraciones inmediatas que diera en el Palacio de Carondelet el presidente Daniel Noboa, destacando la aprobación con 107 votos de este proyecto urgente en materia económica, y decía: por fin logramos ponernos de acuerdo como país. Diario Expreso dice, en cambio, una reforma tributaria con nulo alivio para la crisis fiscal, un triunfo político pero no una solución económica. El primer comentario, economista Abelardo Pachano, de lo que significa la aprobación de este proyecto y su incidencia. ¿Cuánto ayudará cuando hay una situación de angustia dramática en la caja fiscal? Muy buen día, Abelardo. Buen día, Miguel. Gracias por esta nueva invitación. Un saludo a Ramiro y a la tele y radio audiencia de Democracia. Yo creo que podemos dividir nuestra opinión en varios aspectos. Uno, el procesal. Yo creo que es una buena noticia saber que la Asamblea ha podido trabajar sobre un proyecto económico urgente de manera eficiente. Lo ha hecho dentro de un ambiente de cooperación y buscando alternativas al esquema que ha sido planteado por
por el presidente y ha respetado, yo diría, en su esencia, los lineamientos de la propuesta gubernamental. Desde ese punto de vista, creo que es una buena noticia para el Ecuador y ojalá en proyectos futuros se pueda ver la misma actitud. Segundo, respecto del contenido, yo creo que este es un proyecto que no va a tener una trascendencia macroeconómica importante en el futuro. Sus, digamos, alicientes en términos tributarios para promover el empleo me parece que no guardan consistencia con la realidad macroeconómica y especialmente con la amenaza permanente de la presencia de un Estado que no se somete a las reglas de un manejo macroeconómico equilibrado de sus finanzas y que consecuentemente le pone siempre una espada de Damocles a la inversión privada sobre las reglas que van a regir en el futuro. Y mi tercer comentario es que yo creo que el Ecuador ha intentado por esta vía de parches de carácter tributario o de reformas de carácter parcial durante mucho tiempo como vía de escape o de salida ante necesidades que son extremadamente complejas del país y no ha conseguido lo que buscaba. Me parece que en ese sentido las reformas fundamentales, estructurales que requiere la política económica continúan siendo una tarea pendiente y mientras no se las aborde de una manera responsable, difícilmente vamos a poder corregir la lacra de empleo, que es realmente muy dolorosa, y segundo, la continuación de un Estado que se maneje dentro de un sistema muy rígido de equilibrio presupuestario. Luego de este primer comentario del economista Abelardo Pachano, le traslado la inquietud inicial al economista Ramiro Crespo. Decía Abelardo, sí es una buena noticia que la Asamblea apruebe este proyecto, acoge en un ambiente de procesamiento positivo. Sin embargo, en lo económico este proyecto no va a arreglar la situación interna. Muy buen día, Ramiro Crespo. Muy buenos días. Saludos a la audiencia y por supuesto a Abelardo. Gracias por la invitación. Sí, estoy de acuerdo con lo que opina Abelardo. Son reformas que demuestran la fragilidad de la coalición que no está gobernando, que está alrededor del presidente Noboa, pero sí son buenas noticias en el sentido de que se han puesto de acuerdo para pasar lo que ha mandado el Ejecutivo. Sin embargo, nosotros estamos, y es obvio que hay muchas restricciones políticas, pero estamos creyendo que la temperatura está en las sábanas y no nos estamos yendo a reformas radicales que este país necesita. Es un país que necesita reformas como, por ejemplo, simplificando, pero la eliminación de los subsidios de la gasolina, que es algo que distorsiona la economía, distorsiona la seguridad del país, fomenta el contrabando, fomenta, claro, la criminalidad y fomenta también el camino o abre el camino para otro tipo de contrabandos, como es, por ejemplo, el contrabando de drogas. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo, hemos ya casi prácticamente por 50 años mantenido unos subsidios que ha permitido que gente haga lo que se llama arbitraje, es decir, compra barato
en un mercado y vende más caro en otro mercado el mismo producto. Está haciendo eso con el precio del valor en el Ecuador. Como ejemplo, le ponemos $2 en Quito y en Bogotá y en Lima $4. Obviamente, permanentemente hay un incentivo para comprar a 2 y vender a 4, contrabandeando. Y contrabandeando en forma enorme, porque no son simples carretillas, simples tanques, obviamente son camiones que pasan, pero nadie los ve. Entonces, esa es una gran distorsión y que ha contribuido, como inclusive lo ha mencionado el embajador americano, a distorsionar muchas esferas de la sociedad ecuatoriana, desde el deporte, medios, política, etc. Y otras reformas importantísimas que debemos tomar en cuenta es el tema de las empresas estatales. Las empresas estatales no tienen información financiera clara, no cumplen con las condiciones que puso el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, que se supone que siempre nos pide cosas que perjudican al Ecuador, supuestamente, ha hecho una cosa que los ecuatorianos debíamos haber hecho siempre, que es básicamente saber con claridad el estado de situación financiera de Petroecuador, de CNT, etcétera. Entonces, ha puesto como una de las condiciones que se conozca la condición financiera y la condición en general de las empresas estatales, algo que está en la Ley de Empresas Públicas y también en la Constitución de la República. Esos son verdaderos agujeros negros que no se siente su mala situación porque obviamente generan un surplus de efectivo, pero realmente tienen unas filtraciones enormes en lo que es corrupción, cuando se compra equipo, cuando se vende gasolina y cosas por el estilo. Entonces, y por supuesto, una reforma del Seguro Social, porque no puede ser que el Seguro Social tenga tantos millones, creo que ha comprado, tiene como 12,000 millones o algo así, de bonos del Estado del Ecuador. Entonces, y bonos del Estado que como no son emitidos de una forma estándar, entonces tienen muy poca liquidez y en caso de una crisis no se podrán vender con facilidad. Entonces yo creo que un problema muy serio es la cantidad de deuda doméstica que está en las distintas instituciones del Estado, como el Seguro Social y otras. Economista Abelardo Pachano, para que lo comente, la ponente de la ley económica, la asambleísta del bloque de gobierno ADN, Valentina Centeno, comentó no solo sobre aprobación del proyecto, sino también lo que pudiera venir luego. Por favor. La primera es la generación de empleo a través de incentivos tributarios, la segunda es abrirnos a la inversión a través de alianzas público-privadas, la suscripción de alianzas público-privadas y también homologar el régimen de zonas francas para que pueda suceder en nuestro país. Y como tercer objetivo, cubrir parte del déficit fiscal con una recaudación de cerca de 900 millones a través de una remisión de multas e intereses con el SRI, que es una medida excepcional, es una medida que va a aplicar de forma única por este momento. Nunca antes en la historia un presidente ha recibido un déficit fiscal a un cierre de año de cerca de 5.700 millones de dólares, con una deuda externa que bordea los 60.000 millones de dólares, con deudas a los GATS y toda la crisis financiera que todos vemos, ¿no? Es una medida excepcional que sin duda que no se va a repetir, pero sí era necesario poderlo plantear en esta ley para que esta ley tenga algo de recaudación para cubrir esas obligaciones como Estado. Nosotros hemos sido enfáticos en que no queríamos hacer lo que se ha hecho en ocasiones anteriores y es plantear un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos
ecuatorianos. Esta ley no es una ley fiscalista, no viene a subir impuestos, viene a generar las herramientas necesarias, a poder sentar el terreno para generar empleo, para generar inversión, que eso sin duda también es dinamizar la economía. Bueno, justo ahora he recibido un mensaje del presidente, ahorita que cómo va la ley. Estamos esperando que la plantee el Ejecutivo el día de hoy, esta tarde. Esta ley va a ser mucho más focalizada al tema energético para poder combatir esta crisis también que estamos viviendo, de apagones, de una energía tan cara. Se va a plantear en la tarde de hoy y es muy probable que también venga a la Comisión de Desarrollo Económico que yo estoy presidiendo. Este fue el testimonio en Teleamazonas de esta mañana de la presidenta de la Comisión del Régimen Económico, Valentina Centeno. Va el segundo proyecto. Pero en el caso del primero, ya lo comentamos del segundo sobre el tema energético, ella reivindica que podrá generarse empleo, alianzas público-privadas y también reducir el déficit con los 900 millones. ¿Se podrá cumplir esto, economista Pachano? A ver, yo creo que discriminemos un poco los temas. Uno, las alianzas público-privadas me parecen que es un capítulo sumamente importante en este proyecto de ley para conseguir el apoyo de capitales privados en proyectos nacionales para los cuales el Estado no tiene recursos y el sector privado puede dar la mano y resolver esos problemas. Hablo por ejemplo, de hidroelectricidad, ya que estamos hablando del tema de energía para el segundo proyecto que va a mandar el Ejecutivo. Hablo del caso de minería, hablo del caso de puertos, hablo el caso de una serie de proyectos y actividades en las cuales el sector público no tiene ni las habilidades para poder desarrollar ni los recursos para usarlos. De tal manera que la configuración de las alianzas público-privadas me parece que es un acierto. Y el trabajo que realizó en ese sentido Roberto Salas en el gobierno anterior merece realmente un reconocimiento público. Sobre las zonas francas, yo tengo mis dudas respecto a la conveniencia de abrir estos, llamemos así, paraísos fiscales dentro de una sociedad como formas para generar inversión y generar empleo. Si la verdad es que se requiere de este tipo de modelo, ¿por qué no se generaliza? Y se le da a toda la actividad económica el mismo tratamiento. La Constitución dice que debemos ser equitativos con todos los ecuatorianos y con todas las actividades. Las zonas francas, de alguna manera, lo que hacen es confirmar que la estructura tributaria general y la política económica en general es incapaz de ofrecer, digamos, oportunidades para que la inversión pueda ayudarnos a resolver el problema de empleo y puede ofrecer nuevas fuentes de producción y de generación de exportaciones. Tercero, las recaudaciones en el proyecto. Pensar que nuevamente favoreciendo a los morosos, a los incumplidos, a aquellos que tienen, digamos, atrasos en pagos con el Estado y perdonándoles las multas y los intereses, se va a financiar una parte del déficit fiscal. Yo creo que es éticamente impresentable. Creo que eso repudia a la conciencia ciudadana. Les he criticado a todos los proyectos que han tenido este contenido. Y segundo, creo que la productividad de este capítulo va a ser sustantivamente menor del que está hablando la legisladora. En definitiva, yo diría que hay un buen capítulo en toda esta reforma, que son las alianzas público-privadas. Hay un capítulo cuestionable en el fondo y que abre precisamente la puerta para que podamos decir el establecer zonas francas demuestra que nuestra estructura tributaria y política económica no es la más adecuada. Y tercero, yo creo que dando tratamiento preferencial a los morosos no se hace buena política tributaria. Lo que sí sabemos, Miguel, es que el nivel de evasión tributaria, inclusive por las declaraciones patrimoniales y las declaraciones tributarias de algunos dirigentes políticos que están inclusive ahora en funciones, demuestran fehacientemente
que personas que tienen capacidad económica no cumplen con sus obligaciones. Y por ahí también tenemos que trabajar. El tema de que no se ha dado un paquetazo o este no es un proyecto fiscalista. Es lamentable que no sea fiscalista, porque si hubiera sido fiscalista en términos positivos, hubiera abordado los temas de fondo, lo que Ramiro hablaba, una de las distorsiones en precios relativos. El tener un sistema de subsidios que favorece operaciones no solo ilegales, sino inmorales, como el favorecer el contrabando y el narcotráfico. De tal manera que tenemos nosotros serios cuestionamientos sobre las bondades de este proyecto y la conveniencia del mismo. En términos numéricos, para ser muy sencillo, el próximo año nosotros, en números gordos y grandes, como Estado ecuatoriano necesitamos encontrar más o menos 8.200 millones de dólares frescos para poder financiar las necesidades del Estado. 8.200 millones. Digamos que este proyecto le da los 900 millones, nos faltan 7.300 millones. Y suponiendo que dan los 900, que no creo que lo va a dar, 7.300 millones, ¿con qué van a cubrir? ¿De qué manera van a cubrir? Dicen que van a bajar 1.000 millones en gasto, ok, 6.300 millones. ¿Con qué van a cubrir? No tienen acuerdo con ningún multilateral. Y tienen que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario para tener apoyo de los multilaterales. Algo pueden conseguirse en términos normales, pero no en esa cantidad. Entonces el problema sigue latente. El ministro de Finanzas está día a día buscando por dónde raspa la olla para poder pagar salarios. Si no puede pagar salarios, me imagino que no habrá pagado nada al IES del 40% de pensiones, no habrá pagado nada al SPOL, al ISPA, no les habrá dado a los municipios y gobiernos provinciales. De tal manera que el problema fiscal está ahí delante de nosotros y él acarrea problemas en el sector externo, problemas en el empleo, problemas en el sector financiero. Y una acotación final sobre este tema. El día de hoy acabo de saber que renunció el gerente de Petroecuador, el señor Miranda. Con esto tenemos en Petroecuador 9 gerentes en 2 años, 2 gerentes en 25 días. Y si encargan a alguien, nuevamente tendremos 4 gerentes en 2 meses. ¿Usted cree, Miguel, y quienes nos ven y nos escuchan, que se puede hacer política petrolera con una inestabilidad en una empresa estatal que maneja el 80% de la producción nacional? Imposible. Por ahí no camina la solución. De tal manera que yo creo que no se le está viendo a la problemática del sector público con la óptica de la profundidad y de la reforma estructural que requiere urgentemente. Absolutamente claro, economista Pachano. Economista Ramiro Crespo, esto que ha comentado a propósito del anuncio de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Valentina Centeno, ¿cómo se va a generar empleo? El tema de las alianzas público-privadas, las zonas francas, el tema del déficit que no toca. ¿Cómo afrontar estos grandes desafíos que están allí? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice, por supuesto, Abelardo. El tema de las zonas francas realmente no han sido muy exitosas en atraer inversión al país, porque las zonas francas están dentro de un entorno que cambia con bastante rapidez, inesperadamente, y no hay seguridad de que puedan durar mucho tiempo, etcétera. Pero algo servirán, pero realmente no mucho. Y sí, reflejan básicamente la estructura tributaria pésima que tiene el Ecuador. Y el principio fundamental que yo le veo en la estructura del Ecuador, tributaria del Ecuador, es que hay una mala concepción de que $1
en manos del Estado es más productivo que $1 en manos del sector privado. Entonces, por ejemplo, las políticas de depreciación y de amortización tienden a que la depreciación y amortización, depreciación, por ejemplo, de activos como computadoras, amortización de pérdidas, sean lo más lentas posibles. Inclusive, como es el caso de la amortización de pérdidas, muchas veces ya pasan los 5 años que se tiene para poder amortizarlas con las supuestas futuras ganancias. Pasan los 5 años y no se han podido recuperar. Una computadora de personal en cualquier país avanzado se la puede tirar a gastos o se la puede depreciar a 2, 3, 4 años. Eso decide el sector privado, pero aquí una computadora se deprecia en mínimo 3 años. Y cuando sabemos por la famosa ley de Moore que se ha cumplido hasta ahora, uno de los fundadores de Intel, que dijo en los 60 que la capacidad de procesamiento y de memoria de las computadoras se duplicaría cada 18 meses. Entonces, ya nosotros, cuando ya se ha duplicado la capacidad y por lo tanto vienen nuevos programas que hacen a la capacidad de la antigua computadora obsoleta, todavía no hemos podido depreciar la computadora que compramos. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que pensar por el contrario. $1 en manos del sector privado es más productivo que $1 en manos del Estado. Por lo tanto, las leyes de depreciación y amortización tienen que cambiar para que no sean totalmente en favor del Estado e impidan que el sector privado se recupere de pérdidas con rapidez, porque no las puede amortizar rápidamente, y también se mantenga al día la nueva tecnología, porque tampoco puede reemplazar los equipos con facilidad, porque todavía los equipos que está usando ya no puede amortizar por más de que sean obsoletos. Entonces, eso sería sobre el tema tributario. Después, el asunto de la morosidad. Estoy de acuerdo en el sentido de que puede favorecer a los morosos, pero también mucho tiene que ver con la complejidad del sistema tributario, que realmente obliga a las empresas muchas veces a tener una persona dedicada, y no una empresa muy grande, una empresa de 25 personas, dedicada a tratar el tema tributario. Y en muchos casos, las acusaciones del SRI no tienen fundamento, se ven obligados. Creo que pasó, por ejemplo, con el OPC, OCP, y ¿qué es lo que ocurre? Que eventualmente aprovechan la gente que ha sido injustamente acusada por el SRI, por un SRI en muchos casos, no como el original, que era bastante justo, sino a veces demasiado agresivo. Entonces, a lo que hacen es que prefieren acogerse a estas amnistías, prefieren declararse siendo inocentes, culpables, con tal de ahorrarse la pelea contra el SRI de años, mientras que se acumulan intereses, etc. Entonces también tenemos que ver que el SRI tiene que ser una institución en ese aspecto mucho más cuidadosa, y antes de poner una glosa, por lo menos debería, en muchos casos que no lo hace, debería reunirse con la persona que va a ser glosada o la empresa que va a ser glosada para
que por lo menos tenga el chance de descargo antes de que ya le caiga oficialmente la glosa. Entonces, yo creo que también tenemos que buscar mucho justicia en ese, y como digo, cambiar la mentalidad de que $1 en manos del Estado produce más que $1 en manos del sector privado, y que por lo tanto hay que tratar de mantener el dólar en manos del Estado lo más posible antes de devolvérselo al sector privado. Y en cuanto a las alianzas público-privadas, creo que hablábamos, yo creo que sí, que no sé cuán exitosas han sido. En algunos casos parece que sí, como algunos puertos, etcétera, también el aeropuerto de Quito, etcétera, pero no están siendo aprovechadas como podrían ser. Hay un proyecto de ley presentado por el exdiputado, ex líder sindicalista y político Henry Llanes, que trata de resolver la crisis del seguro social en un libro que se llama El seguro social al borde del abismo, y una de las propuestas que él hace es que se entreguen a los jubilados, se entreguen acciones de las empresas del Estado. Habría que analizar bien eso, porque sería una gran cosa, en el sentido de que se pueda, manteniendo el Estado el control, se pueda tener acciones de estas empresas, entregar, por ejemplo, a los jubilados, ponerles en el mercado internacional, como ocurrió, si hablamos de petróleo, con el caso de Petrobras en Brasil, el caso de Ecopetrol en Colombia, que solo el hecho de ponerles en el mercado, ¿no?, y las reformas que se hicieron para eso, hizo que aumente enormemente la producción de ambas. Brasil. ¿Acciones de qué empresas serían? Acciones, por ejemplo, de Petroecuador. Y ojo, sobre el tema de Petroecuador y lo que menciona Abelardo de los tantos gerentes. Claro. El Fondo Monetario pidió, clara información sobre el estado de las empresas. Hicieron un concurso para comenzar de auditoría. Nunca yo he visto una auditoría de Petroecuador. Claro, por eso quien desee acciones en ese escenario, Ramiro, ¿quién va a comprar unas acciones? Primero va a ver cuál es el nivel de rentabilidad de esta empresa. Primero, totalmente. Ahorita, en este momento, nadie sabe lo que hay ahí, es un agujero negro. Por eso mismo, esto requiere un trabajo de por lo menos 3 años de especialistas que se tiene que ver desde los activos, reconstruir realmente la situación financiera, los activos y los pasivos de Petroecuador, pero no hacer lo que hicieron, por ejemplo, un concurso internacional para auditar a Petroecuador, que hizo que las principales auditoras del mundo se retiren, porque realmente, si uno analizaba las bases, era una vergüenza que les tenía atada, no tenían independencia las auditoras. Entonces nosotros... Sí. Quiero volver con Abelardo Pachano a propósito de lo que decía Ramiro Crespo y que ya lo señaló Abelardo, el tema de la eliminación de los subsidios. ¿Por qué no se asume con responsabilidad? Aquí casi hay temor. No se trata de eliminar 100% los subsidios, habrá que focalizar a quienes necesitan, pero no seguir subsidiando o favoreciendo al contrabando, como ya han dicho, de una manera indiscriminada. ¿Quién asume esta responsabilidad de los subsidios, economista Pachano? Bueno, es el Estado el responsable, la sociedad en su conjunto no ha colaborado, no apoya una política de corrección de este tema, que definitivamente es una lacra profunda dentro del manejo de los recursos públicos. Por diversas razones y a través de diversos canales, el Estado ecuatoriano entrega más de $10,000 millones de dólares
a grupos que de alguna manera no se lo merecen, o que si se los entregan, deberían ser compensados a los demás grupos de la sociedad que se encuentran al margen de esos beneficios. Doy un ejemplo. El Estado ecuatoriano aporta con el 40% de las pensiones jubilares. No le quito el derecho a los jubilados de recibir ese apoyo, pero pregunto, todos aquellos que no están o no forman parte del sistema de pensiones y que son aproximadamente el 70% de la mano de obra ecuatoriana, que son parte de la informalidad, ¿de qué manera son compensados frente al tratamiento diferenciado que reciben los jubilados que estuvieron en el campo formal de la economía? Entonces, el tema de la equidad social es un tema claramente burlado con la política de subsidios, y se requiere una revisión integral. En el campo de la energía, las distorsiones son realmente evidentes, dolorosas e inclusive incomprensibles. Se sabe que buena parte de los beneficios del subsidio van a sectores como la fabricación de cocaína, a parte de los precursores de producción de este tipo de bienes tan dañinos para la salud humana, vienen, digamos, promocionados por la política de subsidios. Ahora, hay que focalizar, por supuesto que hay que focalizar, Miguel, hay que hacerlo de una manera razonable. Yo creo que en el gobierno de Moreno se hizo un planteamiento muy bueno del tema, empezó a aplicárselo en carácter mensual, se redujo el ajuste mensual, y si se continuaba con el proyecto, hoy día ya hubiéramos tenido, digamos, el tema de los subsidios casi resuelto, o altamente mejorado en términos de la distribución. Lamentablemente en el gobierno de Lazo se suspendió la aplicación de ese sistema por amenazas políticas, por chantajes de carácter político de grupos que inclusive reciben muchos beneficios por otros canales. Entonces, yo sí creo que toda la estructura de gasto del Estado también merece una evaluación. Hoy, por ejemplo, entregamos gran cantidad de recursos a salud, a educación. No le quito la importancia, yo creo que son sectores claves, pero nadie sabe la eficiencia con la que se utilizan esos recursos. Si es que, por ejemplo, en educación, el Ecuador debería someterse a las pruebas internacionales de calidad de la educación para ver cuán buena es nuestra educación. Y si no cumple los estándares, pues se tendrán que tomar correctivos, por dolorosos y fuertes que sean, pero correctivos profundos, porque no se trata de gastar más en educación, sino de gastar mejor en educación. Igual en salud. Igual tenemos que hablar de la fuerza pública. Yo no sé si es necesario tener más policías, o es que hay que organizar mejor a la policía, o es que hay que tener mejores procedimientos de lucha contra toda la violencia. Lo mismo en Fuerzas Armadas. En definitiva, lo que yo quiero traer en reflexión acá es, así como estamos viendo en el término de los subsidios que hay que revisar, en términos de la calidad del gasto también hay que entrar a hacerlo en términos realmente profundos. Y en las contribuciones al Estado igual. Ramiro decía con justa razón, bueno, no siempre las reclamaciones tributarias son injustas y los pagos demorados responden a actos dolosos. Sí, puede ser, de hecho, esos casos se pueden dar. Eso lo que lleva también es a simplificar la estructura tributaria. Nuestra estructura tributaria es una estructura que inclusive quienes tenemos la profesión de la economía necesitamos súper especialistas para que nos ayuden a entender la forma como hacemos nuestras declaraciones personales del impuesto a la renta. Cuando debería ser simplemente una tabla sencilla de suma y resta y un saldo que le diga definitivamente cuánto tengo que darle de aporte al Estado. Igual para las empresas. Mientras más vericuetos tiene la política tributaria, mayor posibilidad de que gatos inescrupulosos entren ahí a hacer cuentas alegres y a esconder utilidades, a hacer elusión tributaria,
a hacer fraude tributario o simplemente a recibir coimas. Porque todo esto lo que fabrica es un ambiente propicio a transacciones que son de carácter impresentable. Entonces, Miguel, para resumir, yo le diría, el tema de los subsidios tiene que inscribirse en una revisión estructural que no es complicada si se la quiere hacer de una forma, yo diría, absolutamente clara. Y para que lo comente el tema que abordaba también Ramiro Crespo, economista pachano, el tema del seguro social. Por cierto, es tan grande este problema estructural que por lo menos un comentario quiero y me comprometo a hablar en este y en otros espacios sobre el tema profundo del seguro social. ¿Qué piensa? Mire, ¿Por qué no se aborda? Es más, el tema de pensiones en el Ecuador y en el mundo, pero más en el Ecuador, digamos, es un tema que va a requerir una presencia mucho más vigorosa del Estado y una diferente forma de contribución individual y de distribución de eso. Si es el tema conceptualmente, los temas de pensiones, por las modificaciones demográficas de la población, hacen que los parámetros con los que se calcularon los beneficios y las distintas formas de utilización de los recursos estén absolutamente obsoletos y no se los pueda mantener. La tensión que tenemos en el momento actual es que, tal como está configurado el sistema de pensiones, no es viable en el Ecuador. Está absolutamente salido de marco. Hay que cambiar los parámetros. Hay una propuesta muy bien elaborada por el conjunto de expertos que se formó en el gobierno anterior. Yo creo que hay que volverlo a poner en el tapete de la discusión. Eso nos va a costar más a todos los ecuatorianos, se va a distribuir de mejor manera, es una solución de largo plazo, pero hay que enfrentarla. Es tan compleja o es tan sencilla como el problema de carácter tributario y fiscal que estamos hablando. Ramiro Crespo, el tema del seguro social, ¿cómo debiera afrontarse siendo tan complejo y tan difícil? Bueno, yo creo que para comenzar, el seguro social tiene que tener inversiones diversificadas. Me parece que el seguro social, y lo dice su mismo estatuto, tiene que tener operaciones seguras, rentables y diversificadas. Y lo que está ocurriendo es que la mayoría de sus inversiones son en bonos del Estado, lo cual quiere decir que no son rentables. No sé cuán seguras sean, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que en el mercado internacional la deuda del Estado tiene un altísimo riesgo y aquí se le está, en cierta manera, clavando bonos del Estado al Seguro Social a una tasa ridículamente baja si se considera estos factores. Una cosa que tampoco me parece es que el Ministerio de Economía debería presidir el Comité de Inversiones del Seguro Social. El Comité de Inversiones del Seguro Social debería ser totalmente independiente. Entonces, las inversiones de seguro no son rentables, no son seguras y no son líquidas. Porque si mañana salen a vender más de $5 millones de golpe en bonos del Estado, el precio se hunde, porque eso es lo que pasa. Mientras que en el exterior hay deuda externa por 18.000 millones en 3 emisiones más o menos, estamos hablando en números redondos, eso quiere decir que cada emisión tiene alrededor de 6.500 millones. Por lo tanto, hay mucha gente que está tenedora, que está dispuesta a comprar y vender. Entonces, si alguien está comprando demasiado caro, alguien le va a vender más barato, y así, si alguien está vendiendo demasiado barato, alguien le va a comprar más caro, y así se descubre de forma precios. Los bonos del Estado del Ecuador tienen de 500 a 1.000 emisiones. Entonces no son líquidas, porque no tienen el suficiente tamaño de las emisiones. En vez de tener 3, como debería ser, como es en el mercado internacional,
Aquí hay cerca de 500 a 1000. No se sabe exactamente. Entonces, si mañana el seguro quiere comprar o vender, hay pocos tenedores que estén dispuestos a participar en eso. Entonces, nosotros para comenzar tenemos que estandarizar la deuda doméstica y poco a poco sacarle al seguro social de invertir en el Estado, porque no creo que es conveniente que tengamos un seguro social que se supone que son para calamidades, para el retiro, etcétera, que sea dependiente de un Estado que tiene los problemas económicos tan brutales. Pero en general, redondeando, yo sí creo que hay que pensar claramente que en este momento en el Ecuador no hay plata. Por lo tanto, tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para tener plata. El Ecuador es un país rico, pero los ecuatorianos somos pobres. ¿Por qué? En promedio. ¿Por qué? Porque la riqueza está, lamentablemente, en mucha la gente que nos ha gobernado. El tema de los subsidios, por ejemplo, en la época de Sixto Durán Ballén se lo eliminó, pero luego fueron vueltos a poner. ¿A quién le interesaba más en Estados Unidos que se mantenga la venta ilegal del alcohol, el alcohol como un producto ilegal para la venta? Al Capone, por supuesto, pero él no se iba a presentar como a defender eso, sino seguramente usaba un pastor, usaba a un líder de la sociedad, etcétera, para hablar en contra del alcohol y el daño que hacía. Entonces nosotros tenemos que pensar que los subsidios son hechos intencionalmente, bien pensados, con el objeto de ¿qué? No de ayudar a la gente pobre, sino de crear estructuras corruptoras. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nosotros ecuatorianos ya debemos despertarnos, aparte que deberíamos ser accionistas de estas empresas también. Pues sí, muy bien, me venden gasolina barata, pero me venden gasolina de tan mala calidad que lo que yo no estoy pagando en el valor de la gasolina, estoy pagando en el costo de mi salud, en el daño de los pulmones. Gente que conozco, que caminaba muchas cuadras al trabajo, ¿no?, durante su vida profesional, pero que no fumaban, acaban con enfisema. ¿Por qué? Por los combustibles. Entonces los ecuatorianos tenemos que sincerar la economía y dejarnos de esta retórica, de esta tan confusa, y como si fuera, no debemos dejarnos de engañar. Esta cuestión que la gente que pretende subsidios, etcétera, todo, no es para ayudar a la gente pobre, sino para hacer grandes negociados. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, por aportar al debate a propósito de la aprobación de esta ley urgente en materia económica y la situación económica y fiscal en el Ecuador. Al economista Abelardo Pachano y al economista Ramiro Crespo, muy gentiles por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Un saludo a Abelardo nuevamente y a la audiencia. Ramiro y Miguel, muchas gracias. Muy amables. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. Les recomendamos, ya viene en Exa FM Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.